Señor nos bendiga, Iglesia del Señor. Amén. Gracia y paz sea para todos ustedes. Damos muchas gracias al Señor que nos permite, después de ese hermoso tiempo de alabanzas, Él nos permite ahora ir a su palabra para que nosotros podamos leerla, comprenderla, repetirla, memorizarla y aplicarla. Lo sorprendí ahí. La palabra de Dios la vamos a leer, la vamos a comprender, la vamos a repetir, a memorizar y la vamos a aplicar. Las tres primeras fases es la meditación y las dos segundas la aplicación o el aprendizaje. Porque si no ponemos en práctica, entonces no hemos aprendido. Donde hay aprendizaje, entonces debe haber transformación. Hoy quisiera compartir un texto bíblico que me recuerda que en una ocasión, terminando el servicio, íbamos saliendo, no fue aquí para que no estén haciendo cálculos, y había una señora llorando con lágrimas torrenciales. Y nos detuvimos a hablar con ella y ella no pudo hablar. Sí, lo único que nos dijo: yo estoy bien, pero déjenme llorar. Y nos quedamos ahí un rato tranquilos porque nos dijo: estoy bien. Entonces, si una persona dice, yo estoy bien, pero déjeme llorar, no le interrumpa. Déjele que llore. Llorar es a veces una catarsis, una expresión de uno sacar lo que uno tiene dentro. Y eso yo lo comparo con el texto bíblico que quiero compartir en esta mañana y que se encuentra en Lucas capítulo 8, versículo del 1 al 3, y que yo le titulo Del tormento a la redención. Lucas capítulo 8, versículo 1 al 3. Y dice la palabra del Señor de la siguiente manera: y poco después, Él comenzó a recorrer las ciudades y aldeas, proclamando y anunciando las buenas nuevas del reino de Dios. Con Él iban los 12, y también algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Juana, mujer de Chuza, mayordomo o intendente de Herodes, y Susana, y muchas otras que de sus bienes personales contribuían al sostenimiento de ellos, es decir, de Jesús y de sus discípulos. Oremos al Señor. Gracias te damos, Padre, por tu palabra. Gracias porque nos da la oportunidad de leerla. Permítenos recibir y comprender y repetir estas palabras de vida eterna. Que podamos memorizarla y aplicarla a nuestras vidas. Permíteme a mí comunicarla con fidelidad, con claridad y notoriedad.
y que todos podamos vivir tu palabra en el nombre de Jesús. Amén. Mucho es lo que se ha especulado de esta mujer. A pesar de que la Biblia habla de ella, nos hubiera gustado que hablara más, que pudiéramos tener más información. Pero desde mi punto de vista, su vida es como si fuera un misterio, es como un enigma que se pierde en las narrativas del texto sagrado. Sin embargo, no tenemos que leer mucho sobre ella para llegar a la conclusión de que su vida fue una vida tormentosa, de sufrimientos, de agonía, de zozobra, de incertidumbre, de inseguridades, llena de sobresalto, agitada, y también una vida digna de pena. No creo que haya una figura femenina en toda la Escritura que haya sido tan maliciosamente, tan distorsionada en las interpretaciones que se hacen de su vida. No creo que haya una figura femenina que haya provocado tantas versiones maliciosas como ella, ya sea por tradición o por mala información. De ella se dicen tantas cosas. Primero, lo que más común se tiene es la versión de que era una mujer de la vida libre, una mujer que estaba entregada al mercado de la carne. Pero eso no lo dice el texto. Y no solamente estoy diciendo esas versiones, sino de dónde salen. También dice que es la responsable de un libro apócrifo, de un libro gnóstico que no tiene ningún valor histórico, que lleva su nombre. Según ese falso evangelio, dicen que ella fue la causante de las tensiones entre los discípulos y ella, y entre los discípulos y Jesús. Y también de ser la preferida del Señor, con una cercanía romántica, incluso que hasta llegaron a procrear una niña. El mundo del arte no se queda atrás y se ha especulado mucho. En el año 1971 se estrenó una obra de Andrew Lloyd Webber que se llama Jesucristo Superstar. Más adelante, el director Martin Scorsese dirigió la película La Última Tentación de Cristo, donde lo involucra también con ella. Y más recientemente, la novela de Dan Brown de 2003, El Código Da Vinci, del cual se hizo una película de Ron Howard con el mismo nombre. Esta mujer tiene una historia de dolor, de gracia y esperanza. Por eso su vida la llamo del tormento a la redención. Es mencionada 12 veces
en los 4 evangelios. 3 en Mateo, 3 en Marcos, 2 en Lucas y 4 en Juan. Un día, no se sabe cómo, porque la Escritura no menciona el momento exacto donde ella entra en primer contacto con Jesús, pero un día ella se encontró con Jesús. Fue liberada de la opresión espiritual en la que se encontraba. Se convirtió en una fiel discípula del Maestro y le seguía. Su apellido viene de la región de donde ella provenía. Según historiadores, era una región próxima al mar de Galilea que se llamaba Magdala o Magdalá. De ahí viene su nombre de María Magdalena. Lo que quiero compartir con ustedes en esta mañana es un resumen de cómo la obra de Cristo trasciende y rompe con cualquier tormento que pueda haber para redimir a alguien. La historia de ella, aunque es una mujer, es la historia de cualquier hombre también, y es la historia de todos nosotros, porque el que no tiene a Cristo vive en tormento, aunque ría, vive en pobreza, aunque sea rico, vive preso, aunque crea que es libre, y está muerto espiritualmente, aunque pueda respirar y pueda tener conciencia de todo lo que los rodea. ¿Por qué? Porque todo aquel que no tiene a Cristo espiritualmente vive una vida de tormento. La Escritura sí nos dice lo siguiente en el pasaje que acabamos de leer, pero ya en el versículo 2, y dice en Lucas capítulo 8, algunas mujeres que habían sido sanadas de espíritus malos y de enfermedades. María, llamada Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Ella tenía una vida atormentada ya, como hemos dicho. Dice que de ella habían salido 7 demonios. El texto registra algunas mujeres en el ministerio de Cristo. Y esto es sumamente esperanzador. Cuando oigo personas que dicen que la Biblia es sexista, que promueve la opresión del hombre contra la mujer, que la Biblia promueve el patriarcado del hombre, y yo no sé cuántas cosas más, incluso que el apóstol Pablo era un vulgar machista, es un desconocimiento total de la redención y del rol que juega la mujer en la palabra de Dios. De hecho, fuera del aspecto teológico, el afirmar eso muestra una ignorancia total. Y pudiera decir que hasta un suicidio intelectual. Porque si hay un libro que le devuelve a la mujer la dignidad que el pecado le arrebató, es la palabra de Dios. Desde su origen, la Biblia nos dice que Dios creó a Adán y a Eva, a ambos, a su imagen y su semejanza. No creó a Adán mayor que Eva. Ambos son iguales, lo que nos lleva al concepto teológico del complementarismo. Son iguales
Ambos tienen la imagen y la semejanza de Dios. Lo único que tenemos, roles diferentes. Roles diferentes no significa desigualdad, sino diversidad para cumplir el propósito de Dios. Cuando una persona dice eso, yo ni siquiera me molesto en tratar de rebatirle, porque han escogido creer eso, ignorando por completo las Escrituras. En el capítulo que nosotros estamos leyendo, vemos cómo hay mujeres que están involucradas en el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando nosotros vamos a Mateo capítulo 1, encontramos la genealogía o los antepasados de nuestro Señor Jesucristo. Y ahí hay dos nombres de mujeres que son sonoros, que son nombres que sobresaltan y que quizás muchas personas no se sintieran orgullosos de tener mujeres de ese perfil en sus antepasados. Y entre los antepasados de nuestro Señor Jesucristo hay una mujer que ni siquiera judía era. ¿Y cómo se llamaba? Rahab. Vemos cómo Rahab es mencionada sin edición en los antepasados de Jesús. No solamente es que es una mujer, es la actividad a la cual ella se dedicaba, que es vergonzosa, y es mencionada en los antepasados. ¿No nos dice eso como nuestro Señor Jesucristo y en el plan de Dios está la redención de la mujer? Pero no solamente se menciona a ella, se menciona también a Ruth. Y Ruth no era judía, era moabita. Y los moabitas eran enemigos del pueblo de Dios. Y eran descendientes de Lot por la relación incestuosa que tuvieron una de las hijas de Lot con él. Y de ahí se surgieron los moabitas, porque a ese niño se le llamó Moab. Y se menciona en la palabra de Dios. Por eso, al leer la palabra de Dios, no nos sorprende entonces que también en este pasaje de Lucas, capítulo 8, versículo 1, del capítulo 8, versículo del 1 al 3, específicamente en ese versículo 2, se nos menciona a esta mujer. Ahora, ¿qué es lo que se dice de María Magdalena? Se dice de María Magdalena que se dedicaba a la prostitución. ¿Lo han escuchado otras veces? Lucas presenta una narrativa donde estaban los 12 y junto a ellos un grupo de servidoras de distintos trasfondos y posiciones. Distintas mujeres de distintos extractos sociales sirviendo a Jesús. Pero de María Magdalena no se dice en ninguna parte que se dedicaba a la prostitución. Sí dice que María Magdalena, de ella salieron 7 demonios. Ese es el dato mayor que tenemos sobre su vida pasada. Cuando ella fue liberada por el Señor, cuando anterior a este pasaje se encontraron ellos, no aparece. Simplemente dice de María Magdalena lo que ella era antes y cómo ya está involucrada sirviendo al Señor. En ningún lugar de la Escritura dice que ella estuviera en la prostitución, y como ya se ha dicho, no era porque fuera prostituta, porque de Rahab se menciona eso. No es que la palabra de Dios está queriendo proteger la reputación de ella. ¿Por qué? Porque una de las heroínas de la fe es Rahab y se menciona eso. No es por querer cubrir algo. La Biblia no edita
ni los pecados, ni las redenciones de las personas. No edita tampoco las derrotas, ni los defectos. De hecho, la figura más emblemática de la cultura israelí y cuya bandera tiene una estrella, ¿cómo se llama esa estrella? La estrella de David, y tuvo una vida escandalosa. Y todas esas vidas escandalosas que nosotros encontramos en las Escrituras, sea de hombre o de mujer, más que hablarnos de ello, nos habla de la gracia, del brazo extendido de la misericordia de Dios, que no importa quiénes nosotros éramos, su gracia nos alcanzó, nos perdonó, nos dio nueva vida. Tenemos la tendencia a decir, ellos sí eran peores que nosotros. No, todos nacimos en el ataúd, en una celda, muertos en delitos y pecados, y el Señor rompió los barrotes, rompió el ataúd, y a ese cuerpo sin vida espiritual le dio vida, y vida en abundancia, como lo ha hecho con cada uno de nosotros que hemos venido a Cristo. Creemos que ellos fueron peores. Y lo cierto es que el Salmo 51:5 dice que en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Que no hay justo ni aún uno, que no hay quien busque a Dios, que no hay quien entienda. María Magdalena no estaba buscando a Jesús. Ustedes pueden tenerlo por seguro que en su agenda Cristo no estaba, pero bendito sea el nombre del Señor, que ella sí estaba en la agenda del Señor. Desde antes de la fundación del mundo, antes de que los tiempos fueran tiempos, su nombre estaba en la agenda del Señor, pero también estaba el tuyo y el mío, porque hemos sido redimidos por el Señor. La Biblia no menciona en ningún momento que ella era prostituta, no por proteger su reputación, por las razones que hemos dicho. No hay ninguna fuente de las Escrituras para decirnos que esta mujer se estaba desarrollando toda su vida en el mercado de la carne. No hay ni un solo indicio en todas las Escrituras que nos diga que ella estaba en la prostitución. Ahora sí nos dice que estaba atormentada por demonios. La Escritura nos muestra que la realidad de un mundo espiritual del cual nosotros no podemos ver. Cuando nosotros leemos la historia de ella, vemos que no es fábula, que no son leyendas, sino que es una realidad. Ella estaba atormentada por 7 demonios. Tenemos una concepción de los demonios más influenciada por la cultura popular, por el cine. Cuando pensamos en demonios, se nos viene a la mente la película del 1963, El Exorcista, donde había una muchachita que daba más vuelta en la cabeza que un abanico de techo. O de la película Poltergeist. Y así todas esas películas del cine de horror y que nos presentan una manera folclórica de lo que es este mundo y que atormentaban la vida de María Magdalena. Efesios capítulo 6, verso 12, lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. Esa es la realidad. Llamados también ángeles del mal, tienen como propósito perjudicar la obra de Dios, poseer las mentes de seres humanos y controlarlo para hacerlo sufrir,
como dice la Escritura, que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Nosotros los cristianos no podemos ser poseídos por demonios, pero sí podemos ser atormentados, zarandeados, mortificados, pero no podemos ser poseídos. Algunos aluden a textos que no tienen una interpretación justa cuando lo interpretan porque creen que ahí se está refiriendo a cristianos que pueden ser poseídos por demonios. Pero no es así. La palabra del Señor dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. La palabra de Dios también nos dice que cuando nosotros creímos, como nos dice Efesios capítulo 1, versículo 13, fuimos sellados por el Espíritu Santo de la promesa. Y ese sello dice que nosotros somos propiedad de Cristo. Y aunque el diablo, si pudiera poseernos, lo hiciera, pero no puede porque estamos cubiertos por la sangre de Cristo. ¿De dónde viene la confusión de que un creyente puede ser poseído por el demonio, por el mal? Dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 12, versículos 43 al 45. Y es el propósito, no solamente que nosotros seamos inspirados por la palabra de Dios, sino profundizar en la palabra de Dios para despejar toda duda. Dice el versículo 43 de Mateo capítulo 12, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos, buscando descanso y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando llega, la encuentra desocupada, barrida y arreglada. Va entonces y toma consigo otros 7 espíritus más depravados que él, y entrando moran allí, y el estado final de aquel hombre resulta peor que el primero. Así será también con esta generación. Aquí lo que muchos interpretan de manera popular es que el creyente puede caer de la gracia, puede perder la salvación. Y si estaba poseído y viene a Cristo, es liberado. Pero si se aparta de Cristo, entonces esos demonios vienen y buscan, muchachos, vengan, ¡wup! Y ocupan la vida de esa persona, y esa persona vuelve a ser peor. Incluso me he encontrado con personas que ponen ejemplo, mira, ese día que se convirtió y ahora está peor que antes. Y toman como punto de partida este pasaje. Pero la misma respuesta de que esto no es así, no solamente la encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 13, donde dice que fuimos sellados del Espíritu Santo de la promesa. También lo encontramos en este texto. Ahí está la respuesta. Leamos otra vez con un espíritu más crítico. Ahora no solamente vamos a recibir la información, ahora ¿qué vamos a hacer? A comprenderla. Cuando el espíritu inmundo sale del hombre, pasa por lugares áridos buscando descanso y no lo halla. Versículo 4. Entonces dice, volveré a mi casa. Le está llamando a la vida de ese individuo mi casa. Pero cuando una persona se convierte, ¿qué dice? Que somos templo del Espíritu Santo. Por lo tanto, ya nosotros no somos tu casa, sino que somos la casa donde mora el Espíritu de Dios. Y donde mora el Espíritu de Dios no hay cabida para ningún demonio. Volveré a mi casa. Lo segundo que dice, y cuando llega la encuentra desocupada. Cristo no está morando en esta vida. Aquí habla de personas que por su propio esfuerzo, de alguna manera u otra, hicieron una mueca espiritual. Las iglesias están llenas de gente haciendo muecas espirituales, de muecas religiosas. Y cuando se cansan de hacer muecas, se van.
pero nunca lo fueron. Y estas son esas personas. Y dice, volveré a mi casa y cuando llega la encuentra desocupada. Cristo nunca ocupó esta vida. La haya barrida y arreglada para que vengan más demonios más. Pero dice, volveré a mi casa y la encuentra desocupada. Esta vida nunca tuvo una experiencia real de conversión. Son personas que se autorregeneran. Mateo capítulo 7, versículo 21 en adelante, cuando el Señor está terminando el sermón del monte, dice, no todo aquel que dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Y dice, en aquel día muchos me dirán, en tu nombre profetizamos, en tu nombre hicimos muchas señales y prodigios, y en tu nombre echamos fuera demonios, mas yo os declararé, nunca os conocí. Note lo que dice. No dice ustedes eran y como se apartaron, ahora no son. Dice, nunca os conocí. En otras palabras, nunca fueron. Y como nunca fueron, entonces no entrarán en el reino de los cielos. Otro pasaje que se usa es en la parábola de las 10 vírgenes en Mateo capítulo 25. Habla de 10 vírgenes y esas 10 vírgenes tomaron 5 aceites y las otras 5 no tomaron aceite y estaban alumbrando con sus lámparas. Y a la medianoche, cuando llega el novio, 5 de las vírgenes se comienzan a apagárseles sus lámparas. Y entonces no pudieron estar con el novio. Muchos interpretan el texto que hay que estar firme porque si Cristo llega y no te encuentras firme, te queda. Pero vamos a analizar el texto. Dice que había 10 vírgenes, 5 tomaron aceite y 5 no. El aceite representa el Espíritu Santo. 5 tenían el Espíritu Santo y 5 no. Pero las 10 alumbraban, claro. Nosotros somos expertos porque hubo un tiempo en este país donde la luz se iba y en todas las casas había lámparas humeadoras. Y todo el que vivió esa época sabe que usted podía encender una lámpara y por la mecha ella alumbraba, pero alumbraba temporalmente hasta que se consumía la mecha. Entonces está claro, aquí esta mujer estaba siendo atormentada por demonios y la realidad de los demonios es innegable. Vivimos en un mundo de maldad, en un mundo donde hay seres espirituales que vienen para hurtar, matar y destruir. No pueden poseer a los cristianos, pero sí pueden zarandearnos. En otras palabras, Él no puede tomar mi vida, pero sí puede molestarme. Y la palabra de Dios nos habla que son ángeles del mal que tienen como propósito perjudicar la obra de Dios, apoderarse de los seres humanos y fomentar el pecado. Miren lo que dice Efesios 16, versículos 16 al 18, en un texto muy conocido por todos nosotros. Y sucedió que mientras íbamos al lugar de la oración, nos salió al encuentro una muchacha esclava que tenía espíritu de adivinación, la cual daba grandes ganancias a sus amos adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, gritaba diciendo, estos son siervos del Dios Altísimo, quienes os proclaman el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Ustedes se imaginan, Pablo con todos los demás compañeros de Pablo y esta muchacha, estos son siervos, molestando, escarneciendo, burlándose, haciéndole bullying a Pablo y a los demás. Más desagradando esto a Pablo. Como que medio se quilló Pablo, se volvió y dijo al espíritu, te ordeno en el nombre de Jesucristo que salga de ella. Y salió en aquel mismo momento. Y así nosotros vamos a encontrar muchos textos bíblicos que nos hablan de la realidad de los demonios. Y tenemos dos extremos, los que ven demonios en todo. ¿Ustedes no conocen gente así? En todo. Tuvo una indigestión, demonio de diarrea.
Ustedes se están riendo, pero yo he conocido gente que dice eso. Demonio de dolor de muela, demonio de migraña, demonio de todo. Incluso hay algunos que dicen que todos los delivery están endemoniados. Entonces, demonio de todo. Lucas 4:11, también de muchos salían demonios gritando y diciendo, tú eres el Hijo del Dios. Pero reprendiéndolo no les permitía hablar porque sabían que él era Cristo. Primera de Timoteo 4:1 dice, pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrina de demonios. Y muchas de las cosas que se enseñan en algunos lugares que se llaman en iglesia es pura doctrina de demonios, porque todo lo que lleva al hombre a mirar al mundo y hacer del mundo su estancia es de demonio. Nosotros tenemos que tener la mira en las cosas de arriba y no en la de la tierra. Cuando nosotros vemos las Escrituras también, vemos que algunas veces demonios producían enfermedades. El muchacho que tenía un espíritu sordomudo sufría de ataques de epilepsia, Marcos 9, de 14 al 29. Los demonios hablaban y sabían más que los hombres, Marcos capítulo 1, 23 al 24. Reconocían su propia individualidad, Mateo 8, 31. Jesús reconoce su existencia e instruye a sus discípulos acerca de ellos en Marcos 9, 29. Los discípulos informaron que los demonios se les sujetaban, Lucas capítulo 10, de 17 al 20. Incluso el caso de Saúl, que es muy sonoro. En el primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 14 y 15, el hombre se encontraba degradado y debilitado por su pecado y era presa del demonio. Según nosotros vemos en la Biblia, enseña que no toda enfermedad es un asunto demoníaco, porque ese es el otro extremo, que todo es demonio. Y el otro extremo es que no existen los demonios y queremos buscarle soluciones psiquiátricas y psicológicas a problemas puramente espirituales. Sin embargo, la Biblia enseña que no toda enfermedad es causada por demonios. Se menciona, por ejemplo, que el Señor sanó a personas que tenían fiebres, que eran ciegas, que sufrían de edemas, de parálisis. Y en estos casos no dice que estaba echando fuera demonios, sino que tenían enfermedades. Por lo tanto, tenemos que tener el discernimiento y el conocimiento de cómo operaban los demonios y qué tratamiento le daba Jesús a las personas endemoniadas. Y aquí hay una pista muy interesante para ayudarnos a nosotros a discernir cómo nosotros vamos a tratar cada caso. A las personas que estaban simplemente enfermos, Jesús les ponía las manos, oraba por ellos y estas personas quedaban libres de sus enfermedades. A los que eran enfermos, que no eran por causa de demonios, a los que estaban endemoniados, Jesús le exhortaba ordenándole salir y nunca los tocó. Simplemente con autoridad le decía y los reprendía. Había, sin embargo, casos que Jesús veía que la enfermedad, como ya hemos visto, era causada por demonios. La reacción de las personas hacia los endemoniados era severa. Los rechazaban, no querían saber de ellos, le tenían miedo. Y estas personas vivían atormentada por no solamente la posesión de los demonios en sí, sino por la reacción de la gente hacia ellos. María Magdalena estaba poseída por 7 demonios. El número 7 en la cultura hebrea significa total o completo. Lo que quiere decir era que ella estaba repleta de demonios que hicieron de su vida una vida de agonía, de sufrimiento, de dolor, por lo que dice la Escritura, que el ladrón viene para hurtar, matar y destruir. Solamente el que ha estado poseído por demonios y que ha sido liberado por Cristo sabe lo que quizás esta mujer pasó. María Magdalena estuvo poseída
pero fue liberada por nuestro Señor Jesucristo. Sufrió mucho, lloró mucho, fue atormentada de día y de noche, bajo cualquier circunstancia. No tenía control de sí misma. Estuvo bajo la vergüenza, la indignidad, el oprobio y todo tipo de emociones y sentimientos que le hacían sufrir. Pero un día, Cristo la alcanzó. Pero un día, una mañana, una tarde, una noche, la gracia de Jesucristo se posó sobre ella y pasó de muerte a vida, de la esclavitud a la libertad. Y esta mujer solamente tenía una sola forma de mostrar su gratitud a Jesucristo, y era sirviéndole a Él. Por eso nos dice el texto que mujeres servían a Jesús, y entre esas mujeres estaba María Magdalena. Así funciona el Evangelio. Solamente bastó la orden del Señor para que toda su vida diera un giro hacia la salvación, la dignidad, la gratitud, el amor y la entrega total a aquel que le había devuelto no solamente la dignidad, sino que le había dado salvación. Así funciona el Evangelio. Todos nosotros estábamos como María Magdalena. Y de la única manera que nosotros podemos mostrar nuestra gratitud al Señor es sirviéndole tal y como ella lo hacía. La semana que viene, Dios mediante, veremos la segunda parte de su vida y cómo terminó según las narrativas bíblicas. Aquella señora estaba llorando. Ella dijo: déjenme llorar, estoy bien. Y nos quedamos a cierta distancia viéndola hasta que se incorporó y dijo: yo hice muchas cosas malas de las cuales me avergüenzo. Ya yo no lloro por eso, porque hace tiempo que Cristo me perdonó. Yo lloro por lo que Él hizo y lloro por lo que soy. Lloro porque no soy merecedora de tanta gracia y de tanta misericordia. Y es que la gracia avergüenza. Cuando uno se da cuenta de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas, es como cuando te hacen un regalo valioso. Y tú dices: wow, es que yo no merezco este regalo. Y de alguna manera u otra a uno le da cierto apuro. No hay mayor regalo que de la salvación. Y cada vez que pensamos que nosotros también, al igual que ella, estábamos perdidos, no tenemos otra alternativa que decir: oh Señor, gracias. Y la mejor manera de agradecer es sirviéndole. ¿Cómo le estás sirviendo tú al Señor? ¿Cómo le estás agradeciéndole a Él? Esa es una respuesta que nosotros tenemos que responderle. Y Él está esperando esa respuesta. Cierre sus ojos. Vamos a orar.